Las mayorías de las leyendas urbanas nacen del miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que podría esconderse detrás de una puerta o esperando afuera de una ventana. Pero existe una historia moderna, una historia tan perturbadora que incluso personas escépticas aseguran haber sentido verdadero terror después de escucharla. Porque quienes afirman haberlos visto describen exactamente lo mismo. Niños pálidos, silenciosos, vestidos de formas extrañas y con ojos completamente negros. No tienen pupilas, no tienen parte blanca, solo oscuridad absoluta. Y lo peor es que siempre hacen la misma pregunta. ¿Podemos entrar? La historia de los llamados niños de ojos negros comenzó a expandirse en los años 90. Muchos creen que todo inició con un supuesto relato publicado en internet por un periodista llamado Brian Bethel. Él aseguró haber vivido un encuentro aterrador mientras estaba estacionado frente a un cine una noche lluviosa. Según su relato, 2 niños se acercaron lentamente al vehículo. Parecían normales al principio, pero algo en ellos se sentía profundamente incorrecto. No sonreían, no actuaban como niños, no mostraban emociones, solo permanecían quietos, observando. Brian dijo que los niños hablaron con una calma extraña, que querían que los llevara a casa, pero mientras hablaban, él comenzó a sentir un miedo irracional, un miedo tan intenso que describió la sensación como si su cuerpo entero le gritara que escapara. Y entonces los vio, sus ojos negros, completamente negros como la noche, sin brillo, sin vida. Según Brian, arrancó el automóvil y huyó del lugar. Jamás volvió a verlos, pero desde entonces otras personas comenzaron a contar historias similares, demasiado similares. Con el paso de los años, los reportes comenzaron a repetirse y todos tenían elementos inquietantemente iguales. Los niños suelen aparecer en carreteras vacías, gasolineras, casas aisladas, parques o frente a ventanas durante la noche. Casi siempre son 2, a veces uno solo, rara vez 3. Hablan con tranquilidad, pero sus voces suenan extrañas, como si intentaran imitar emociones humanas. Nunca sonríen, nunca juegan, nunca parecen asustados y siempre piden permiso para entrar a una casa, a un automóvil o a algún lugar cerrado, como si no pudieran hacerlos por sí mismos. Muchas personas afirman que antes de ver sus ojos ya sentían una sensación horrible, una presión, una ansiedad, pánico repentino, como si el cerebro humano detectara que aquello no era un niño real. Texas, invierno, 2 de la madrugada. Un hombre llamado Daniel conducía solo por una carretera casi vacía. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza
y el único lugar abierto era una vieja gasolinera iluminada por luces blancas parpadeantes. Daniel detuvo el automóvil, compró café y volvió al vehículo, pero antes de arrancar, escuchó golpes suaves en la ventana. Afuera había dos niños, un niño y una niña, empapados por la lluvia, inmóviles. El hombre bajó ligeramente la ventana y la niña le habló primero. Necesitamos que nos lleves. Daniel preguntó dónde estaban sus padres y los niños no respondieron, solo seguían mirando. Entonces el hombre notó algo extraño. No podía distinguir sus ojos, parecía demasiado oscuro bajo la lluvia, y entonces el niño dio un paso adelante. Déjanos entrar. La voz sonó vacía y sin emoción. Daniel sintió un miedo inmediato, un miedo animal. Intentó subir la ventana, pero la niña apoyó su mano sobre el cristal. Y fue entonces cuando las luces de la gasolinera comenzaron a fallar, encendiéndose, apagándose, encendiéndose y apagándose. Daniel finalmente logró arrancar el vehículo y mientras aceleraba, miró por el espejo retrovisor y los niños seguían ahí, quietos, bajo la lluvia, observándolo. Y ahora sí, podía verlos. Podía ver sus ojos completamente negros. Nadie sabe qué son realmente los niños de ojos negros, pero existen teorías extremadamente perturbadoras. Algunos creen que son entidades demoníacas, seres que necesitan permiso para entrar, igual que antiguos relatos sobre vampiros o espíritus malignos. Otros creen que podrían ser algo peor, no fantasmas, no demonios, sino imitaciones. Algo intentando parecer humano, copiando el comportamiento de los niños, pero sin comprender completamente cómo actuar. Por eso sus movimientos son extraños, por eso hablan raro. Por eso generan miedo, como una máscara imperfecta. También existen teorías más oscuras. Hay quienes creen que son personas reales poseídas, o incluso experimentos secretos, niños alterados psicológica o biológicamente. Pero ninguna teoría explica algo importante. ¿Por qué tantas personas describen exactamente lo mismo, sin conocerse entre ellas? En Carolina del Norte, una mujer llamada Rebecca aseguró haber vivido uno de los encuentros más aterradores registrados. Vivía sola cerca de una zona boscosa. Una noche, mientras veía televisión, escuchó golpes en la puerta principal. Eran casi las 3 de la madrugada. Rebecca miró por la ventana y vio a 2 niños parados frente a la entrada. No llevaban abrigo, no parecían tener frío, simplemente permanecían inmóviles. La mujer no abrió. Preguntó quiénes eran y entonces escuchó algo que jamás olvidaría. Necesitamos usar el teléfono. La voz del niño era completamente plana, sin emoción. Rebecca dudó, pero entonces la niña levantó lentamente el rostro y la mujer vio sus ojos negros, totalmente negros. Rebecca retrocedió aterrada y en ese instante los niños comenzaron a tocar la puerta más fuerte. Déjanos entrar. La mujer llamó a la policía, pero cuando los oficiales llegaron,
Los niños ya no estaban. Lo extraño ocurrió después. Según Rebeca, durante varias noches siguió escuchando golpes en las ventanas de la casa, siempre a la misma hora, 3 de la madrugada. Muchos investigadores creen que los ojos son la clave de todo, porque las personas que afirman haber visto a estas entidades describen la misma sensación: vacío. No parecen ojos humanos, no reflejan la luz, no demuestran vida. Algunos testigos incluso aseguran que mirar directamente esos ojos produce mareos, náuseas y ansiedad extrema, o parálisis momentánea, como si hubiera algo profundamente antinatural en ellos. Y quizá lo más perturbador es que casi nadie recuerda cómo desaparecen. Simplemente ya no están. Internet convirtió a los niños de ojos negros en una de las leyendas urbanas más famosas del mundo. Miles de historias aparecieron con el tiempo, algunas claramente falsas, otras demasiado detalladas, demasiado específicas. Y aunque muchos creen que todo es solo un mito moderno, otros aseguran que esta entidad existe realmente, esperando, observando y buscando puertas abiertas. Porque quizá la razón por la que siempre piden permiso es porque hay algo que todavía les impide entrar por la fuerza. Y tal vez eso sea lo único que mantiene a esas cosas fuera de nuestras casas. La próxima vez que escuches golpes suaves en una ventana durante la madrugada, tal vez quieras pensar 2 veces antes de acercarte. Porque si alguna noche 2 niños aparecen frente a tu puerta y notas que sus ojos son completamente negros, no importa lo tranquilos que parezcan, no importa lo educado que hablen, no importa cuánto insistan, jamás los dejes entrar.